Uno de los principales desafíos de la industria UX es y ha sido el posicionarse como un área relevante y necesaria para el desarrollo de negocios, productos y servicios. ¿Cómo logramos convencer a nuestras contrapartes que el diseño de experiencias es útil y es valioso para sus proyectos? Es lo que conversamos hoy en los martes son de UX. Hola, sean todos bienvenidos a este capítulo de nuestro ciclo internacional de los martes son de UX. Hoy nos acompaña una leyenda de la UX regional proveniente de Argentina, Patrimonio vivo de la UX. patrimonio vivo, patrimonio vivo de la cultura latinoamericana de UX, amigo personal a esta altura ya, Santiago Bustelo. Hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Rodrigo, muchas gracias por la introducción. Como dicen los políticos, me siento honrado. Qué sensación tan rara. Sí. Bueno, como decía Rod, además de ser amigo de Rodrigo Vera, Santiago Bustelo es diseñador gráfico de la Universidad de Buenos Aires y al igual que nosotros tiene una consultora de experiencias de usuario llamada Cámbrica en Argentina. ¿Cómo es la vida del emprendedor consultor en un país como Argentina? Bueno, hay una cuestión de pregunta que me parece interesante, que son dos funciones, emprendedor y consultor, ¿sí? El emprendedor necesariamente ve lo que falta, ¿sí? El emprendedor está viendo las oportunidades. Y muchas veces cuando los demás todavía ni la están identificando, ¿sí? Y el consultor, mi definición de la consultoría, que es lo que nosotros, como lo planteamos nosotros en Cámbrica, es ayudar a los demás a tomar mejores decisiones, ¿sí? Lo que sucede es que nosotros en nuestro campo estamos tratando de tomar mejores decisiones sobre cosas que los demás no saben que existen. Claro. Entonces, eso lo hace muy complicado. Y la otra cuestión también en esto es donde uno, en algunos rubros de consultoría, quizás, no sé, consultoría financiera, bueno, la gente de La Plata sabe qué color tiene, ¿sí? Y en este caso la experiencia de usuario es una cosa que cuando empezamos a difundir la disciplina y a impulsarla tanto en lo local como en lo regional, teníamos alguna expectativa de tiempo en el cual esto iba a terminar de ser un entendimiento. Y para nuestra sorpresa, aún estamos en algunos puntos, te diría que peor que antes. Yo suelo decir que hace unos años explicar qué era usabilidad, por lo menos que era lo que hablábamos, ¿no? Era difícil. Ahora es mucho más difícil porque los clientes se han quedado expuestos a malas definiciones, que les han vendido cualquier cosa, ¿no? Nos ha pasado clientes que tienen un entendimiento muy superficial y que creen que experiencia es una palabra sinónimo, sustituta, en fino colchón de hojas verdes, ¿no? Una cuestión así como de gourmet, que en vez de venderte una milanesa, te venden carne ensobrada sobre astillas de pan y huevo agitado. Entonces llaman la experiencia al wireframe. Y te dicen, sí, bueno, nosotros que, o te dicen, o creen que experiencia es que la gente quede deslumbrada y una experiencia wow. No. No es eso de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces uno tiene que volver un poco atrás y ver hasta qué punto con cada interlocutor puede despejar esas confusiones, porque si no estamos hablando de supuestos distintos. Nosotros seguimos avanzando en cosas que la otra persona entiende algo completamente diferente de lo que queremos, de lo que nosotros nos podemos comprometer. Entonces, ahí en ese punto, Andrea, resulta muy puntual, te diré, ¿sí? O sea, me gustaría a esta altura del partido que haya patrones y que sean patrones más felices que los encontramos en la región. La realidad, como yo estoy encuadrando hoy en día, es que creo que la experiencia de usuario, el mayor problema es la falta de madurez en la toma de decisiones de los mayores niveles, ¿sí? Donde se está vendiendo también por agencia como una cuestión que se le puede agregar, ¿sí? Como un agregado, o que queda hasta el entregable. No se está viendo como una cuestión estratégica. Entonces, nosotros para hablar de experiencia de usuario necesitamos hablar también de principios de calidad, de principios de la economía, de las experiencias, de una serie de cosas que han pasado de largo todo este tiempo, las definiciones que han quedado como cosas aburridas y molestas. Y lo más preocupante también ahí, Andrea, es que los propios diseñadores no los veo tan interesados. O sea, veo que hay como diferentes niveles de acercamiento a la disciplina. Y, por poner un ejemplo, hace unos años, cuando tuve el honor de estar en Interaction South America 2013, ¿sí? Yo lo que suelo hacer es preguntarle a la gente, cuando tengo alguna invitación,
cuál es la audiencia y cuáles son sus preocupaciones en este momento, en qué podría aportar yo, ¿no? Para tener alguna de todas las temáticas posibles encaminada. Y el tema en ese momento me contaban que la mayoría de gente que de hecho que iba a la conferencia no estaba realmente trabajando en diseño de interacción concretamente, que es la disciplina que XDA promueve. Entonces, bueno, ese es el problema que yo tocaba. Ahora, nosotros tenemos en Argentina hay una universidad que desarrolla lo que se llama Encuentro Latinoamericano de Diseño todos los años, ¿sí? Donde nosotros generalmente presentamos y nos aprueban no una, sino casi todas las cosas que presentamos. Entonces dice, bueno, mando varias, así después me aprueban alguna y te aprueban 5, decís, toda la semana tengo que estar hablando. Bueno, se puede tener demasiado de algo bueno, ¿sí? La cuestión es que ese año dije, bueno, yo estoy armando esta presentación para Interaction South America, que era un tema muy delicado. Yo sé que cuando la gente se le hace revisar el profesionalismo y a sus procesos de cómo lleva adelante las cosas, hay muchas susceptibilidades, ¿sí? Que tiene que ir tocando, y yo necesito tener conversación con la gente para ir probando los temas. Me ha pasado una vez, hace muchos años, de tener entre 30 personas cruzadas de brazos, yo pensando, no sé qué es lo que dije que les enojó tanto, pero más vale que deje de decirlo. Entonces, teniendo me acuerdo que en International South America eran, no sé, 900 o 1200 personas, dije, vamos a poner esto a prueba todo lo posible. Entonces usé la oportunidad que nos da el Encuentro Latinoamericano de Diseño para poner a prueba estos temas. La cuestión es que el nombre de la charla también era parte de iteración y era profesionalismo en diseño y una cosa bastante larga. A esta charla habrán llegado 20, 25 personas, máximo, ¿sí? Ahora, cuando me doy vuelta, veo que el aula de al lado estaba llena, con gente parada. Y el aula de al lado estaban dando trucos de Photoshop. Me pasó algo muy similar hace unos años también, que habíamos hablado con la gente de Tucumán. Fui a dar una presentación sobre diseño de interacción, UX, etc. Y vino mucha gente, la sala estaba completa. Al año siguiente me dicen, bueno, nos interesaría profundizar. Entonces ahí abro el tema y resulta que, bueno, el siguiente punto, más que seguir insistiendo en lo técnico, en las bases de la disciplina, que yo suelo decir, diseño no es una información, es una práctica. Entonces uno puede condensar toda la práctica en una charla muy corta, entre comillas. Pero es lo mismo que si uno dijera, bueno, tengamos una charla sobre teoría musical. Eso no va a permitir que yo, saliendo de ahí, pueda tocar un instrumento para empezar a hablar. No es suficiente, que para eso son horas y horas de práctica, ¿sí? Pero bueno, si había que encuadrarlo en una charla, lo que podemos hacer es este tema. Ahora que ya hablamos de eso, y excluida la posibilidad de una charla justamente de la parte, veamos la cuestión de la gestión, veamos la cuestión de cómo insertar esto. Vinieron 40 tipos. Y eso no ha cambiado sustancialmente. O sea, veo que hay como una pirámide, ¿no? Donde la base de la pirámide tiene que ver con la preocupación técnica. Yo identifico, si tenemos que sistematizarlo de alguna forma, tenemos que decir también qué niveles de seniority existen y cómo nos entendemos. Eso, hay un artículo que yo escribí hace un tiempo, no mucho, sobre el tema, porque encontré que en ningún lado hay un estándar. Digo, bueno, si no lo hay, por lo menos no voy a contar cómo lo manejo. El primer problema que yo encuentro es que no hay una comprensión. O sea, UX es como cualquier cosa, ¿sí? Es muy amplio, es inmenso. Entonces hay gente que hace un curso de 3 meses y ya es UX. Bueno, pero yo creo que nadie en el mundo puede cubrir todo lo que es el universo de UX entero, ¿sí? Ni siquiera los fundadores de disciplina, ni siquiera Don Norman. Don Norman no diseña, por ejemplo, ¿sí? No es diseñador, pero él le puso nombre de disciplina, pero yo no le pediría a él que me haga un boceto. O sea, él declara que no, su competencia técnica no está ahí. Entonces, ante esto, me parece que necesitamos instalar en la comunidad algunas escalas necesarias y también tener un lenguaje común. No es, o sea, me he encontrado con gente. Nosotros, al igual que ustedes, entrevistamos gente para procesos de selección, o también nos pasa trabajando con nuestros clientes en procesos de consultoría. Y nos sucede gente que dice que es senior y tiene menos de 2 años de experiencia. Entonces, si eso es senior, la persona que tiene 10 años, ¿qué vendría a ser? Claro. ¿No? Si vos sos UX completo, yo un artículo que escribí hace poco, que digo, si vos saliste de un curso y donde aprendiste, entre comillas, todo lo que hay que saber sobre UX en 3 meses, ¿sí? Un curso que además muchas veces
Digo, no hay cursos, el máximo que tenemos ahora en Argentina es una diplomatura de 1 año, ¿sí? Ya. Pongamos el caso, por ejemplo, un curso de 3 meses que además no pide experiencia previa, o sea, no están suponiendo que vos hayas hecho los 4 o 5 años que tiene la carrera de diseño gráfico previamente. O sea, que una persona que sale del secundario invierte 3 meses de su vida y ya es UX. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué están escuchando nuestros clientes? Una conversación que hemos tenido mucho en XDA y es, si no tenemos un estándar, nuestros clientes van a creer que eso es todo. Y hoy por hoy veo que es sociedad. Oye, Santi, Sí. yo quería volver un poco a lo que tú mencionabas sobre hoy día la gente que UX o experiencia solamente hacer wireframe o solo el entregarlo. Cuando conversábamos con Jorge Arango, él nos decía, nos hablaba de la trinchera, que hoy día los diseñadores creen que con lo que estamos haciendo en la trinchera basta, y no es así. Ustedes en Cambrica son bien insistentes con el tema de hablar de diseño en base a resultados o mezclar el diseño con finalmente números, como dejar en evidencia el resultado. ¿Cómo se logra esa mixtura para quienes quizá hoy día están tratando de ingresar a esa madurez y hacer entender que hoy día tenemos que demostrar a quienes toman decisiones que lo que hacemos efectivamente tiene un impacto? Ahí, Rodrigo, creo que depende mucho de cuál es la autoridad que uno tiene en la conversación, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que tiene contacto con la persona que toma decisiones que alguien que está 1, 2, 3 pasos más distante de eso. Nos pasa de hablar de estar en conversación con gente en la disciplina, con colegas, y encontrar gente que son, como decías, trinchera, pero que ellos no tienen nunca contacto con nadie. ¿Sí? Y la persona que sí tiene contacto es una persona que no valora ese trabajo y entiende además que esa necesidad o esa expresión es un capricho, o que bueno, si yo a esta gente la dejo que tenga contacto con el cliente, van a hablar cosas que yo no quiero abrir, porque no tienen mi misma intuición en lo comercial. Y sucede, nos pasa mucho en las organizaciones, por ejemplo, los equipos internos, ¿sí? Que están, entre comillas, detrás de un product owner, que es el nombre que se le pone ahora a un rol que no se entiende qué es, ¿sí? O sea, es un rol salido de metodología ágil, pero quedó el nombre y ya está. Entonces ahora hay muchos product owner que ni siquiera están basados en Scrum, pero son el product owner. Y nos contaban los colegas, por ejemplo, que en donde habían trabajado, decían, todas las porquerías que uno puede ver en interfaz son todas cuestiones que el product owner planteó al equipo como algo que era un requerimiento de negocio y al negocio como algo que el equipo sugería. Y lo dejó pasar y quedó ahí instalado, ¿sí? O el equipo recomendaba. Y era la idea que tenía esta persona. Entonces, decía, todas las porquerías que uno puede ver, yo te puedo decir el nombre y apellido de cada persona que lo hizo y cómo fue el proceso donde esa persona instaló eso por una cuestión de ego y de conversaciones totalmente viciadas. Y también creo que hay un problema de fondo que es, hay una cultura de gestión en Latinoamérica muy basada en lo jerárquico, ¿sí? Donde se cree que la función del jefe es tener razón. Y eso es totalmente pernicioso, porque insisto, si entendemos que experiencia de usuario, creo, no hay ninguna persona sobre la faz de la Tierra que pueda abarcar todos los campos que la disciplina puede cubrir, ¿sí? Entonces, es imposible que alguien conozca todo y tenga conocimiento de anticipación de todo y tenga razón. Partiendo de eso, cuando alguien lo plantea, yo creo que hay que distinguir entre tener razón y estar en lo cierto. La razón te la dan los demás, yo te doy la razón, pero estar en lo cierto es un hecho. ¿Sí? El objetivo, claro. Claro, se podría ver fuera de la conversación. Por ejemplo, Galileo Galilei estaba en lo cierto, pero no tenía razón, no se la dieron, lo metieron en cana. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, la diferencia entre estar en lo cierto y tener razón, el jefe tiene razón, lo cual es una cuestión social. Con eso el equipo lo tiene de techo. Y esa persona está satisfecha en su ego por ser el tipo más inteligente en esa reunión, sin darse cuenta de toda la capacidad de conocimiento y de posibilidades desperdiciadas que hay en él. Pero la organización no está pidiendo otra cosa, ¿sí? También hay otro problema con eso, que es cuando en esa cultura del que está arriba lo que dice no se puede
cuestionar, ¿sí? Donde la gente que está, entre comillas, abajo no puede proponer nada distinto, ¿sí? Esta persona es la tapa. Hay un montón de también variables asociadas en toda esa cuestión jerárquica, donde desde luego, si la idea es que la experiencia de usuario implica entender a la gente que está delante de la pantalla o del artefacto que fuere, del otro lado del negocio, ya con esta cultura eso no es viable. ¿Sí? Entonces, ¿de qué experiencia de usuario estamos hablando cuando en todo el proceso la toma de decisiones no está asociada a esos valores? Claro. Y ahí ustedes en Cámbrica, bueno, se mueven con harta facilidad entre el diseño y llevar la conversación hacia temas que impacten el negocio, digamos, que no es diseño porque es bonito, sino que es porque tiene rendimiento, tiene resultado. Sí, es un tema que proponemos. Yo te diría que la facilidad depende después de la persona si lo entiende. O sea, sí. La conversación necesita dos personas, ¿no? Exacto. Pero el otro día planteaban esto de los retornos decrecientes. ¿Tú crees que es un plus en términos de industria poder sentarte a conversar desde el negocio con tu contraparte y no desde el diseño? ¿O si conversas desde el diseño estamos perdiendo plata como consultor en el fondo? A ver, depende de la entidad que uno quiera lograr, ¿sí? Si nosotros entendemos que consultoría es ayudar a tomar mejores decisiones, ¿sí? La cuestión es si el otro está dando esa autoridad, si el otro realmente quiere eso o quiere que ejecutemos las decisiones que ya tomó. ¿Sí? O sea, yo lo que veo claro es, uno puede decidir hacer lo que le piden o llevar la conversación a otro lugar más productivo. Pero eso depende también de la autorización que el otro quiera darte. Capaz la otra persona, te doy un ejemplo, Andrea, nos pasa unos años que nosotros empezamos un proceso y ofrecimos la capacidad de consultoría y de entendimiento del problema de negocio, ¿sí? Desarrollamos la investigación y a ver, como también les debe pasar a ustedes, cabe esta aclaración, el proyecto se inició desde un pedido original que es necesitamos una app. Ya. La primera pregunta entonces fue, ¿por qué pensás que eso es la mejor solución para tu problema? ¿No? De hecho, la siguiente parte es, una vez que los escuchamos, claro, lo que sucede es que entre tu app y la conexión y todas las fotos de sus hijos y la discografía completa de Luis Miguel, cuando se le llena el celular la gente difícilmente deja tu app. ¿Sí? Esa es la realidad. O sea, la gente vive con el celular lleno y la verdad que tiene que elegir, y vos no competís contra otra app, competís contra la foto de los hijos de tus clientes o de tus usuarios. ¿Sí? Y contra eso creo que no vas a ganar nunca. Entonces realmente tienes que ofrecer mucho valor para que la app valga la pena. Bueno, resultado, terminamos haciendo un trabajo de exploración, ¿sí? Para entender a esos usuarios finales. Y encontramos que esos usuarios finales no necesitaban una app, no le iban a instalar, no les importaba en absoluto lo que le estaban ofreciendo, y el enfoque iba por otro lado. Entonces volvimos con esta información, que no es lo que el cliente quería escuchar. El cliente entonces dijo, bueno, muchas gracias, el proyecto cambió de dirección ahora, nos hizo una serie de excusas, digamos, ¿sí? Y después buscó una agencia de diseño que les hiciera la app. ¿Por qué? Porque ellos ya le habían vendido a la gerencia, vamos a hacer una app. Y no tuvieran digamos, no sintieron el espacio para decir, lo que encontraron nos preocupa, porque yo ya comprometí esto. Si no, digamos, mi intención no es hacer lo que a vos no te importa hacer. Entonces, si ahora con esta información ustedes quieren hacer una app, desde luego, hagamos una app. ¿Sí? Es decisión de ustedes. Nosotros, de hecho, no estábamos esperando que los resultados de la investigación fueran lo que fueron. No estábamos suponiendo, bueno, vamos a hacer una investigación a ver si hacíamos o no la app. La investigación tenía como foco original pensar cuál era la app que había que desarrollar. Claro. Pero cuando nos encontramos con la realidad, dijimos, bueno, no creemos que sea una buena idea hacer una app. ¿Sí? Nosotros recomendamos este tipo de acciones, más que la app. Hicieron igual, lo cual no es mi problema. ¿Sí? Pero también mi pregunta es, muchas veces, ¿hasta qué lugar de franqueza puede estar interesado un cliente con el que trabajamos un proceso de consultoría cuando nos ocultan información que es central en su proceso de toma de decisiones? Claro. Si ustedes ya tuvieron una conversación y ya tuvieron empeñado esa decisión, bueno, lamento que hayan tomado un compromiso sin información suficiente, pero ahora, ante los hechos, podemos decidir qué hacer juntos, ¿sí? Claro. Entonces,
digamos, el proceso de consultoría muchas veces se encuentra con eso, con que la información que el cliente obtiene no es lo que esperaba encontrar. Lo cual no es un problema, a menos que la cultura en la que el cliente vive sea una cultura donde no exista posibilidad de revisar las cosas cuando existe información que las contradice. Entonces, te diría que yo en Latinoamérica no estoy viendo todavía una madurez en los negocios que permita eso, sobre todo cuando el diseño se propone o se supone desde las áreas muchas veces de marketing como una cuestión de deslumbrar, y el deslumbrar es deslumbrar a mi gerente, y mostrar a mi gerente qué linda que salió la app, ¿sí? Yo lo contaba, yo estuve trabajando en el tema de justamente toma de decisiones, ¿sí? El foco que tenemos ahí con el que venimos trabajando es entender que los problemas de UX, su tope es la toma de decisiones del cliente. ¿Sí? O sea, hasta dónde el cliente está dispuesto a tomar esa información para hacer algo, ¿sí? Y ahí contamos un cuentito, ¿no? Yo hice una caricatura, digamos, de todos los proyectos fracasados de los últimos 20 años, donde marketing dice que las páginas son viejas y hay que renovar el sitio, hay que relanzarlo y algo que tenga impacto, ¿sí? Entonces se hace una reunión y la gente propone cosas hasta que al final alguien dice, hagamos un chat inteligente. Entonces ahí marketing dice, se imagina la campaña y se imagina cuánto nos van a premiar, porque ahora tenemos un chat inteligente y la gente de ingeniería piensa, si lo puede incorporar y piensa que sí, que con poco esfuerzo podemos, sobre el sistema que tenemos, incorporar un chat inteligente de un proveedor, y después compras, piensa, no, nosotros conocemos gente con la que podemos hablar. Pero en ninguna parte de esa conversación se preguntaron qué problema querían resolver. Y lo que vamos, viste, yo en el desarrollo que hago muy breve, yo cuando empecé a trabajar el tema encontré que podía llevar mucho desarrollo y elegí reducirlo para sentar las bases teóricas. Dije, bueno, esto vamos a poner un límite que sea media hora, ¿sí? Que media hora de lectura, tanto por cantidad de palabras como por testearlo, iterarlo con colegas y gente del equipo, que más o menos funcionaba bien, ok. Pero al final del cuentito es cómo sería, una vez que vimos todas las herramientas de toma de decisiones racionales, ¿sí? Que estamos tomando, sistematizando diferentes campos, ¿cómo sería esa solución? Y lo primero que hay que preguntarse es, si las páginas son viejas y están desactualizadas, ¿cambian la información antes de hacer más nada? ¿Cómo es que seguimos teniendo productos que las páginas describen que ya no existen? Claro. No hay que hacer un chat. Pero no es una solución. Nosotros sabemos hace tiempo, Andrea, que en esta industria los clientes muchas veces lo que se valora en la organización o a nivel gerencial tiene muy poco que ver con lo que realmente genera variables, genera valor en el negocio. Entonces se valora el rediseño. E incluso todavía existe hoy, año 2020, gente que dice, hemos rediseñado, lanzamos algo nuevo, ¿qué me importa? ¿Sí? Es como si en el supermercado dicen, cambiamos las cosas de lugar en las góndolas. Dejala como estaba. ¿Sí? Estaba bien así. Yo ya sabía dónde estaba todo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Entonces ahora revisemos nuestro sitio. ¿Por qué? Es más fácil. Para vos es más fácil, porque vos lo hiciste y vos sabés dónde están las cosas, porque vos las pusiste ahí. Para mí no es más fácil. Déjame como estaba antes. Entonces, hay una cosa que decía Cristina Watt, que dice, los clientes no, los usuarios, no odian el cambio, te odian a vos. ¿Sí? Y entender que el cambio de por sí o el rediseño no aporta ningún valor a tu usuario, cuando dentro de la organización el área que impulsa el rediseño muchas veces es premiada porque ahora, ante todo el resto que están aburridos, les muestra eso en un proyector, que yo no conozco a nadie que navegue un sitio con un proyector, sentado en una silla en la sala de reuniones y diciendo, sí me gusta, nadie hace eso. Nosotros de hecho hemos observado que es en ocasiones pernicioso presentar el diseño en una reunión. Porque se ponen todos a mirarlo y dicen, ahí está, esa cosa que Bajar está ahí. el botón. Sí, ahí está un agujero, esa parte está vacío. Si les das, los tenés que poner delante del teléfono o delante de la computadora y decir, bueno, acá está, usalo. Claro, no, ¿Sí? Porque nosotros no estamos evaluando un diseño, sino en las condiciones que realmente queremos que produzca resultados. Pero todas esas condiciones de toma de decisiones basadas en evidencia, de procesos racionales de toma de decisiones, o incluso la parte creativa de entender que no es caprichosa y no es una cuestión intuitiva y emocional, y entender que nuestros clientes finales, como lo planteo en Experiential Making, nuestros clientes finales, nuestros usuarios finales sí toman decisiones o deberían ser los únicos en todo el proceso, de toda la cadena
de gente a la que contemplamos, los únicos que deberían tomar decisiones de forma intuitiva son los usuarios finales. Y ya, no, pero no te adelantes ahí, que te lo tengo que preguntar más adelante. Sí, no, a mí me gusta juntar todo con todo. A mí no me gusta hacer, no me gusta la cosa ordenada y segmentada. Bueno, pero Me gusta hacerlo como proceso de análisis, pero después me gusta juntar todo porque creo que la realidad es multidimensional y está todo conectado de alguna manera. Así que me estoy adelantando. Ahí yo te quería preguntar algo, Santi. Santi, yo te quería preguntar algo relacionado a lo que tú mencionabas hace un rato sobre, muchas veces nos toca vincularlo a los PO, vincularnos con un departamento de la organización, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? O cuál es, no sé si una receta, un método más allá del XDM, para llegar a esos tomadores de decisiones. Muchas veces nos contrata marketing y en verdad el que tiene el poder político es operaciones o finanzas. Logística. O el director, el presidente del directorio, el que tomó todas las decisiones ya con esta otra empresa de publicidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Uno lo que pueda... A ver, hace un tiempo yo había leído un artículo o libro, no recuerdo, de un consultor que decía cómo lograr las cosas cuando no tenés autoridad. Algo así, era más o menos el enfoque, ¿no? Porque ese gran problema del consultor es ese. Vos estás proponiendo un cambio, ¿sí? Cuando la decisión no es tuya y cuando un montón de variables escapan a tu dominio. Claro. Entonces, básicamente lo que nosotros identificamos, que es primero paciencia. Hay una frase que yo recuerdo de Calvin Coolidge que siempre la menciono. Calvin Coolidge decía, un expresidente de principios del siglo XX de Estados Unidos, que decía: nada triunfa sobre la persistencia. Bueno, él empieza a enumerar un montón de virtudes, como no sé, la genialidad, pero dice: existe el genio incomprendido. Y un montón de virtudes que una por una dice: para esta virtud existe ya el refrán, la frase hecha, ¿sí? De que eso no llega, no es suficiente en muchos casos, ¿sí? Y dice, la persistencia es imbatible. Y creo que, por ejemplo, no sé, en mi caso y de mucha gente en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, somos los hijos, nietos o bisnietos de los abuelos que vinieron y a fuerza de deslomarse todos los días en un almacén, ¿sí? Lograron un progreso. Y mi bisabuelo era semianalfabeto cuando llegó. Llegó de polizón en un barco. O sea, esa historia la conocemos. Entonces tenemos ya una historia en las familias donde sabemos que eso es así, que no vamos a conseguir las cosas a la primera y que muchas veces la realidad nos lo va a negar, ¿sí? Nos va a negar esa puerta. La cuestión es, yo creo que hay un balance muy difícil en esta carrera, que es preocuparse por los espacios que uno ve que están faltando, pero no más que el cliente. ¿Sí? Porque uno a veces también, si no, termina haciéndose carne de los problemas que el cliente no entiende. Y lo que nosotros necesitamos es generar de a poco el espacio donde el cliente entienda que tiene un problema que no sabía que tenía y nos permita después la relación con las herramientas para poder intervenir en eso. A ningún cliente le va a gustar que le planteemos problemas mucho más lejos de su capacidad de digamos, política o de resolución. Hay una cosa que yo encuentro, que lo decía casualmente en el encuentro que había auspiciado Ida en Viña del Mar hace un par de años, ¿sí? Ningún interlocutor, excepto que estamos hablando con gente de startups, ¿sí? Gente que está ya directa, que es la fundadora y cabeza y ejecutora, todo. Pero fuera de eso casi nunca sucede que la persona con la que hablamos realmente le importen los resultados de negocio. La realidad es esa. Las personas con las que hablamos, lo que más, su primera preocupación, y en algunos casos es excluyente, es su permanencia en la organización. Es quedar bien con el superior o mostrar resultados, pero no resultados en el negocio, mostrar resultados que pueda vender. Claro. ¿Sí? Y eso lo vemos también en áreas de marketing, que les encanta hacer esos estudios de mercado donde nosotros terminamos con todas las tildes y los imbéciles de la competencia tienen todas las cruces. Entonces nosotros somos los ganadores. Y la gente de marketing, una cosa notable es que esa complacencia ha llegado a que las áreas de marketing rara vez estén presentando amenazas al negocio.
Nosotros somos unos capos y gracias a que nosotros estamos sentados en esta silla, tenemos todas estas tildes. Se acabó la conversación. Claro. Qué difícil puede ser entonces, cuando eso es lo que se premia dentro de la organización, avisar de amenazas o de oportunidades que incluso pueden requerir esas oportunidades una revalorizar de eso. Sí, Ya, mismo. revalorización, eso ¿Sí? mismo. De las cuestiones organizacionales. Hay un artículo muy bueno de hace unos cuantos años que se llama The Folly of Wanting A and Rewarding B. La soncera de querer A y premiar B. Y lo que sucede es que en las conversaciones que todos tenemos, ¿sí? Esto sabemos en experiencia de usuario que lo que la gente dice no coincide con lo que realmente hace. ¿Sí? Todo el mundo dice que valora su privacidad, pero tiene cuenta de Facebook. Claro. O usa Zoom, o las herramientas que fueren, que constantemente aparecen preocupaciones de técnicos al respecto, pero la gente en realidad no lo valora tanto como dice. ¿Sí? Premia realmente a organizaciones que venden su información y tiene un modelo de negocios muy claro al respecto, en el cual ya no cabe ninguna duda que influenciar elecciones, como en el caso de Facebook, es parte de su modelo de negocios. ¿Sí? Pero la gente dice que su privacidad es importante. Entonces, sabemos que lo que la gente dice tiene muy poco valor en la vida real. ¿Sí? Son proyecciones del mundo en el que le gustaría vivir, en el cual, bueno, hay unicornios y políticos honestos, pero nada de eso ocurre, ¿sí? Porque los políticos honestos nadie los vota. Lo mismo, ¿no? O sea, lo que decía este artículo es, todos los ciudadanos decimos que queremos políticos honestos y que nos declaren cuál va a ser su programa de gobierno, pero cuando lo dicen no los votamos. Exacto. De hecho, acá en Argentina pasó que el consultor que había preparado el gobierno anterior, había un economista que pensaba explicar cómo iba a resolver los problemas que él pretendía resolver. El tipo le dijo, no digas nada, habla de tus hijos. Y tenía razón. Claro. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con las organizaciones. Todas quieren ser ágiles, pero no me muevan mucho los esquemas. ¿Sí? Claro. Todas quieren ser ágiles, pero no revisar la escala jerárquica. Todos quieren ser ágiles, pero nadie está dispuesto realmente a tomar decisiones en base a evidencia, sino a continuar. Por ejemplo, lo que se mide muchas veces es lo que es fácil de medir, pero que sabemos que siempre va a dar bien. Claro. ¿Sí? Entonces, ningún dato que nos duela en el fondo. Exacto. Y lo que sucede es que muchas empresas, cuanto más grande, es más difícil. O sea, hay un modelo que se llama modelo de Lanchester, que es muy, muy interesante. Es uno de los pocos modelos cuantificados, o el único que yo conozco al menos, sobre marketing, sobre estrategia. Hay otro muy interesante que es más sobre estrategia de negocios, que es los mapas de Worley. Pero el modelo de Lanchester, que es interesantísimo, el tipo dice, a todo esto Lanchester lo aplicó al campo de batalla, pero igual que Sun Tzu, los marketineros lo han aplicado de marketing, ¿sí? Y es muy interesante. Dice, el campo de batalla hasta el siglo XX era una resta, ¿sí? Yo tenía 1000 soldados, Rodrigo tenía 500, o sea que básicamente yo le iba a ganar. Porque el combate cuerpo a cuerpo no puede haber más de una unidad combatiendo contra otra, excepto, o sea, puede haber 4 tipos pegándole palazos a uno, pero no funciona de esa forma en general. ¿Sí? Es más bien una resta. Entonces, yo tengo 1000, Rodrigo tiene 500, la batalla ya está decidida. Ahora, si yo tengo 1000 tropas, 1000 soldados con pelapapas, Rodrigo tiene 500, pero tiene machetes, probablemente él gane. ¿Sí? Entonces él dice, la ecuación entonces es una resta, pero de cada dado multiplicado por la capacidad de daño, por así decir, por la ventaja diferencial en marketing. ¿Sí? En marketing esto se aplica diciendo, bueno, tengo market share por ventaja diferencial contra market share por ventaja diferencial. Ahora, donde él genera el modelo, Lanchester genera el modelo, es donde esto se abre en la Primera Guerra Mundial, porque a diferencia del campo de batalla de la guerra cuerpo a cuerpo, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, una tropa podía ser atacada, disparada desde diferentes lugares al mismo tiempo. Y una tropa también podía abrir fuego sobre diferentes enemigos al mismo tiempo. Entonces eso hace un sistema mucho más complejo. De eso sale un modelo de marketing para el día de hoy, que todavía es válido. ¿Sí? Y ese modelo plantea, por ejemplo, que uno puede decidir, puede influenciar el resultado de la batalla decidiendo
el campo de batalla, si puede Mm. influenciar. Que ahí tenemos el ejemplo, ¿no?, de los 300 espartanos, que básicamente tengo 10.000 tropas de los persas, pero si los hago pasar por un desfiladero, del otro lado necesito un tipo con un sacacorchos, que hace esto y los va matando de a uno. Cuando se le cansa el brazo, lo liquidan, pero traigo otro, y con 300 puedo hacer frente a 10.000. ¿Sí? A menos que los persas encuentren otra forma de entrar, que es lo Claro. que sucedió. Y ahí está toda la épica y la batalla perdida de antemano. Pero lo interesante de estos modelos es aplicarlos a las situaciones que tenemos y salir de el a mí me parece. Mm. Y las áreas de marketing no están trabajando estos modelos y no están considerando estas situaciones. Entonces, nos quedamos con que solamente los clientes, y vuelvo al modelo, market share por ventaja diferencial. ¿Sí? Claro. Y el modelo que nos cuenta, si yo tengo mucho market share, si yo soy grande, si tengo muchas tropas, no importa que tengan un sacacorchos. ¿Sí? Es muy probable que contra un enemigo pequeño yo siempre gane. ¿Qué es lo que pasa con los grandes monstruos? Que del otro lado, sus competidores siempre son arrasados por la fuerza, por la mayor. Por volumen. Pero, por número de market share. Pero alguno de estos es el innovador, el disruptor que encuentra una ventaja diferencial y se esconde, por así decirlo, en un mercado pequeño detrás de un desfiladero. Y con eso logra generar después acciones Claro. que dan vuelta al juego. Lo que dice Lanchester, o lo que enseña la teoría de Lanchester es la innovación es la estrategia del débil. Al fuerte no le conviene cambiar nada. Entonces, a nosotros nos sucede lo mismo en consultoría. A las empresas con las que trabajamos, a los gerentes con los que hablamos, muchas veces no les conviene cambiar nada. No. Les conviene que quede todo como está. Le ponemos una capa de pintura y nosotros vendemos hacia arriba que innovamos, lo cual no es tal vez lo que realmente valga la pena. Ajá. ¿Sí? Pero nos sucede, hay una frase que tiene mi madre que me parece brillante, que resume muy bien la mentalidad argentina y en gran parte latinoamericana, pero no está seguro. Y es que en Argentina hace falta que los trenes choquen para que los pinten. ¿Sí? Nosotros en Latinoamérica no tenemos culturas ni en los gobiernos ni en los negocios que tengan una capacidad de ver a 10, 20, 50 años o lo que fueren, observar y estar constantemente recalibrando eso. Claro. Las cosas, cuando pasen, veremos, y están todos muy tranquilos. Están todos muy tranquilos. Con lo cual a mí me sorprende mucho que estén tan tranquilos, porque digo, pero yo estoy viendo esos riesgos. Están todos, no te preocupes. Por eso yo también contaba en Decision Making que los capitanes de los proyectos que nosotros nos toca hoy, nuestros clientes, son capitanes formados en otras aguas, igual que el del Titanic, que decían, no, vos dale al iceberg, vos dale. Es lo mismo, nosotros decimos, pero eso que está adelante es una amenaza. Pero no, vos no te preocupes. Entonces, uno lo vive con cierto pánico. Ajá. ¿Sí? Pero nuevamente, como decía, la parte difícil de este trabajo es ser capaz de ver eso, pero acordarse de que el barco no es nuestro. Oye, y a propósito del XDM, lo presentaron en ILA el 2019 y es el Experience Decision Making, es un sistema que facilita el mapeo y la toma de decisiones en la industria de UX. En esta industria. Puedo entender qué los motivó a desarrollarlo, pero ¿por qué sientes como no sé si sientes la responsabilidad, pero como por qué la intención de compartirlo también, de instalarlo, de mostrarlo, de decirnos que se puede hacer, digamos? Bueno, un poco por lo que te contaba antes, de que creo que hay un problema que es poder instalar la identificación de que es un problema, algo. ¿Sí? O sea, lo que nos sucede es que a lo que nosotros queremos apuntar realmente es a una transformación cultural, por así decirlo, en la disciplina, no solamente en nuestra consultora, en la de ustedes. Queremos lograr proyectos realmente centrados en las personas, pero para que eso suceda necesitamos culturas centradas en las personas. ¿Sí? Y para que eso suceda, hablar de transformación cultural es inviable. ¿Sí? En muchos casos me han dicho, pero no, Santi, acá es así. Entonces, la respuesta que encontré más productiva es, yo no quiero cambiar la cultura.
porque es como es un monstruo grande y pieza fuerte sobre la pobre inocencia de la gente. Digo, a mí lo que me interesa es cambiar una conversación, una a la vez, en realidad. Pero cambiar una conversación. Y ahí propongo la conversación que pretendo mejorar, ¿sí? Por ejemplo, la primera conversación que pretendo mejorar es, en lugar de preguntarnos cuándo lo vas a tener, la pregunta debería ser, ¿qué necesitan para que esto sea un éxito? Porque la primera pregunta, ¿cuándo lo vas a tener?, plantea la urgencia. La segunda pregunta plantea el propósito. Ese cambio de foco, con esa pregunta lo podemos empezar a plantear, ¿sí? Lo que sucede es que en las organizaciones se plantean también objetivos muy cortoplacistas. Yo a un gerente le he dicho esta metáfora, agotadas las demás opciones. Yo le decía, este gerente nos pedía quick wins. Quería quick wins. Quiero quick wins. Bien. Le decía, en primer lugar, no olvidemos que ha habido otros gerentes previamente. Esta persona había empezado a funcionar hace unos meses. Y la verdad que en el tiempo que lleva el negocio, la fruta baja ya está bastante depredada. Es muy probable que haya muy poco quick win, o que si se hubiera identificado antes, por alguna razón, no haya sido tan quick la resolución como uno hubiera pretendido. Primero deberíamos empezar a preguntarnos con la gente que estuvo en esas conversaciones, qué es lo que se intentó y por qué no funcionó. Para no insistir en algo que además nos va a generar antagonismo en la organización, porque la gente a la que vamos a llegar es, acá está la genialidad que hay que hacer. Y vamos a decir, sí, ya intentamos y no funciona. Entonces hay que integrar esas experiencias que esta persona desconocía, y nosotros también, porque no eran las conversaciones en las que hemos estado involucrados. Y en segundo lugar, agotada opciones más diplomáticas, entre comillas, preferí ser franco, ¿sí? Y como les contaba antes de esta conversación, como decía mi viejo, yo me afeito la lengua todos los días. Entonces le digo, tenemos que entender que 9 meses vos podés tener un pibe o 9 ratoncitos. Entonces el cortoplacismo, ¿sí?, de que quiero quick win, o que los gerentes los miden por trimestres, y que se pretende lograr resultados. Yo estaba compartiendo esto con una colega que trabaja en experiencia también, y a nivel de innovación y gestión de cambio cultural, ¿sí? En cuestión, digamos, su foco, nosotros tenemos muchísimo en común, su foco es más hacia lo gerencial, digamos, que el nuestro, que está, el suyo proviene de lo gerencial, el nuestro del diseño. Si bien hablamos de lo mismo, nos solapamos muchísimo, pero como que su conversación tiene tiene otro origen. Y ella decía, si muchas veces las cosas que habría que hacer o que estamos encontrando llevarían años, como 5, ¿no? Por exponer un caso. ¿Por qué seguimos hablando de estas metas tan cortas? Y mi respuesta es porque si un gerente promete a la dirección resultados dentro de 5 años, hace 4 y medio que no tiene laburo. ¿Sí? O sea, esos plazos que nosotros pretendemos, ¿sí? Mejor dicho, no es que nosotros pretendemos, vemos en la historia de las organizaciones que han logrado llegar a donde nosotros tenemos identificado, que es donde a todos los clientes les gustaría estar, porque a nadie le gustaría no estar como Apple. Digamos, suponemos que a nuestros clientes les gusta la guita. Entonces, bueno, como decía Mike Monteiro tenía en el sitio de su consultora una frase que decía, a nosotros nos gusta la plata. Y entendemos que ustedes también. Entonces hagamos plata juntos. Porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Ese es el lugar donde estamos continuamente planteando que la visión de diseño que nosotros planteamos, más allá de que sea una cuestión de que sea más lindo, más agradable, lo que fuere, la variable de corte para nosotros es poder medir si eso vale la pena hacerlo. O como lo que contabas, Andrea, de este artículo sobre los retornos que se van disminuyendo. Nosotros, cuando publicamos o comentamos este tipo de cosas, también es porque queremos que los clientes entiendan que la visión de diseño a la que apuntamos no es que habría que rediseñar todo y que hay que hacer todo lindo y nuevo. Hay veces que el diseño no te conviene hacerlo. En los casos de los clientes con los que nosotros trabajamos, ven acá, bonito. Acá, mi gato los saluda a todos. Hola, bonito. Hola. Hace tiempo no veía a Jesús. Ay, hola, bonita. Saluda a la cámara. Hola. No. Jesús es negro, que lo sepa todo Latinoamérica.
Ya conocieron a Jesús, ya ahora todos conocieron a Jesús. ¿No es cierto, bonito? En algún momento le va a agarrar por participar, veo que se acaba de despertar. En un rato va a empezar a contar sus A anécdotas. cruzar su anécdota. Sí. Bueno, ya me perdí. ¿En qué estábamos, Jesús? Ya me- No, pero mira, eh, yo te quiero preguntar algo relacionado a lo sí, último que estábamos conversando, que es... que ya no recuerdo qué era. eh, no, están las decisiones de marketing, todo conversaba este caso del gerente que lleva 2 meses y quiere quick wins, y eso sobre todo ha pasado en un contexto, o pasaba en un contexto ideal sobre todo. ¿Tú crees que hoy día la pandemia eso lo exacerba aún más? ¿O la industria está reaccionando lento todavía a cómo la pandemia nos afectó? Tú que estás ahí Creo en tu que, casa dirigiendo Cámbrica. creo que las empresas las empresas que están pudiendo aprovechar el momento son las que invirtieron en esto antes. ¿Sí? Ya. Caso, bueno, Mercado Libre. Mercado Libre ha Mm. despegado, ha generado un montón de Ha contratado ingresos. mucha gente. Bueno, lo mismo las cadenas de envío, ¿sí? Sí, sí. Las empresas como, ¿no? Rappi, etcétera, han generado ingresos que no esperaban realmente, ¿sí? El resto, no estoy viendo que digan, me perdí este negocio. Bueno, esta vez empezamos a invertir para que el próximo nos salga bien. Están pensando en otro foco, que es el problema que yo veo muy claro en la industria, que es que se piensa en costos y no en calidad. ¿Sí? Entonces, nuestro foco, o sea, en UX estamos hablando de variable cualitativa. Solamente vamos a lograr que el negocio le incorpore si es por pasión, como pasaba en Apple. O sea, Apple, sabemos que Steve Jobs era un tipo que había estudiado caligrafía, y era un tipo que tenía una apreciación por el detalle y que era un perfeccionista, y era un maniático, y era un cretino y un montón de otras cosas. Pero Apple difícilmente, o sea, hay cosas que son más allá de cuantificables, es realmente la visión que tiene la dirección de la empresa, ¿sí? Entonces sabemos que esa apreciación al detalle y esa capacidad que llegó a darle a que fuera en Apple donde Don Norman le puso nombre a la disciplina, experiencia de usuario, donde él estaba tratando justamente en Apple de juntar qué le pasaba a la gente con la pantalla, con el software, con el hardware, con el mouse, con la caja, ¿no? Con todo, con el manual. Y a eso Don Norman lo llamó experiencia de usuario. El dominio era completo, ¿sí? No era la interfaz y no era la usabilidad, era mucho más completo que eso. No, Eso fue posible holístico. en Apple. Claro, algo holístico, y eso fue posible en Apple. ¿Pero por qué? Porque el tipo que la fundó era un maniático, ¿sí? Entonces, hay un acto de fe en el hecho Bueno, de lo mismo incorporar. pasa con Amazon, que también es un maniático, Jeff Bezos. Claro, pero cada uno de estos tipos tiene una manía distinta, ¿sí? Y eso es lo que el Sí. mercado termina premiando o no. Y digo, el hecho es que Apple estaba dirigido, fundado originalmente. Durante un tiempo estuvo ahí, después lo echaron, después volvió, por un tipo que tenía una fe en el diseño, por así decir. Tenía una apreciación por eso, tenía una búsqueda, por más que él no fuera diseñador, donde estaba la exigencia de que las cosas tuvieran cierto nivel, ¿sí? De que Apple tuviera clase mundial, world class, en su diseño industrial, por ejemplo, que fue uno de los primeros hitos que Apple logró, ¿sí? Y él decía, por ejemplo, él contaba que decía, Microsoft, en su opinión, merecía gran parte del éxito que tenía, pero lástima que tenían tan mal gusto. Ahora, nosotros estamos proponiéndole a nuestros clientes, o sea, que sus empresas funcionen o tengan los valores de Apple o de Disney, ¿sí? De empresas que están estructuradas en función de la experiencia del No ha usuario. pasado eso. Pero nos pasa que nuestros clientes no están en ese negocio. Entonces, voy a poner otro caso. Es muy usual en nuestro campo el tema de los chatbots, ¿sí? O el chat Muy. con un representante, no importa si es automático o no, pero el tema es que en la página hay un chat y que alguien dijo que eso genera conversiones. Ahora, fijémonos si Apple tiene un chat. No lo tiene, ¿sí? Porque Apple logró que el producto, entre comillas, se venda solo, pero es producto de una estrategia que llevó muchos años de hacer que funcione, donde, como yo decía en Decision Making, vos tenés la sala de reuniones, bueno, pongamos un chat porque eso aumenta las conversiones. Bueno, le ponemos un chat, le ponemos un banner, le sumamos cosas. Y en nuestra disciplina decimos, pero todo esto es un Frankenstein, ¿sí? Nosotros estamos tratando de lograr una cosa simple como Steve Jobs, de hecho, ¿qué hizo cuando regresó a Apple? La mitad de los proyectos los canceló. Yo ponía este caso cuando en Buenos Aires organizamos Interactions of America 2014,
Lisa Rachel, que nos la recomendó Rosenfeld, que es toda gente de primera. Rosenfeld fue siempre muy generoso con la comunidad, ¿sí? Rosenfeld nos ayudó muchísimo. De hecho, me acuerdo que estábamos en Recife y le contamos que estábamos organizando una conferencia en Buenos Aires y nos da su celular y me dice, todo esto, nos pone la página de él, ¿no? Rosenfeld Media, y dice, toda esta es la gente que yo represento, decime cuáles querés. Eso fue todo, ¿sí? Y tú te desmayaste. No, Rosenfeld es un tipo que es muy apreciado porque es un gran profesional, ha sido un tipo que ha fundado mucho y además es un gran tipo, un tipo muy generoso. Y también yo creo que nuestra disciplina no sé si hay muchas opciones, porque ustedes saben, si yo tengo una idea y vos tenés una idea, los compartimos, los dos tenemos dos ideas. Las ideas no se pueden retasear mucho. No tienen sentido, las ideas tienen vida propia. Bueno, Leisa contaba que en gov.uk, ¿sí? Que de hecho la invitamos porque queríamos empezar a mover más el tema de UX dentro de gobierno. De gobierno. Y lo primero que hicieron en gov.uk es mapear todas las páginas que nadie visitaba y borrarlas. Ahora, tenés que tener una dirección que realmente esté dispuesta a hacer eso y que deje de pensar que si tengo más páginas por las dudas, o sea, hay una fe, entre comillas, en la simplicidad. Y uno, en esto creo que muchas veces esos principios que a veces son casi morales, ¿no? De decir, si tengo menos cosas de las que preocuparme, es menos probable que se me escape alguna y me genere un problema. Pero esa forma de explicarlo después se encuentra con el ego de la creencia que dice, no, pero a mí no se me escapa nada. Vos no te fijaste. Entonces, entras en esas situaciones, ¿sí? Entras en situaciones donde el mayor, insisto, problema es donde nosotros tenemos, o sea, la palabra heurísticas de diseño viene de una cosa más genérica, que son estas cuestiones de reglas generales que no describen con tanta fineza las cosas, pero que nos ayudan a llegar a donde queremos, ¿sí? En inglés sería rule of thumb, ¿sí? Así, más o menos ojo mal cubero, son heurísticas. Y la cuestión de que en diseño sabemos que simple es mejor que complicado, ¿sí? Y sabemos que la complicación o la complejidad va aumentando de forma exponencial, porque si yo agrego, cada una se multiplica con las otras, todas las formas que tenemos de explicarlo. El gerente dice, sí, pero ponen un chat. Porque lo vi en una conferencia en no sé dónde. Sí, porque me dijeron que suma conversiones, que aumenta las conversiones. Entonces hay un contexto muy confuso donde el negocio en sí está manejado de por sí como un Frankenstein de decisiones de diferentes gerencias y diferentes gerentes a lo largo del tiempo, y te encuentras con eso. La realidad es esa. Nosotros lo vemos y decimos, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Pero también, ¿Por dónde comienzo? pero también a todos nos pasa, Andrea. Entiendo que yo suelo decirle a nuestros clientes, nosotros vamos a llegar tan lejos como la autoridad de recursos que ustedes estén dispuestos a poner en esto. Nosotros como consultores no podemos tomar las decisiones por ellos, mucho menos cuando son estratégicas. Lo que sucede es que, insisto, no sé qué nivel, o sea, con qué se encuentran ustedes, pero son pocos los contactos que tenemos donde inicialmente se espera que UX sea una disciplina estratégica. ¿Sí? Oye, y tomándome de eso, bueno, hemos hablado harto del negocio, todo mezclado, porque me gusta. Todo muy mezclado. Pero voy a volver a algo que hablamos antes de partir la grabación misma del programa interrumpido por todas las mascotas y los hijos el día de hoy. Hablábamos esto de los cursos rápidos, esto de que en 3 meses tú sales de UX, de lo que sea. Sos el UX Master. Claro, senior. ¿Cómo ves tú hoy día la formación de las nuevas generaciones de diseñadores de experiencia? ¿Cómo nos hacemos cargo nosotros que llevamos más años, yo sin ser diseñadora de profesión, de ese gap de conocimiento, de eso de que, no sé, pues, que se lean los libros que se tienen que leer por último, para poder mejorar la industria y la capacidad profesional de nuestra industria para que efectivamente no guateemos, como decimos en Chile, o no seamos como pencas frente a un cliente y que efectivamente le podamos dar valor porque sabemos que lo tiene. ¿Qué crees tú que nos falta? Además de estudiar más, por supuesto. A ver, de fondo el primer problema es los cursos que están hoy por hoy
sobre todo los pequeños cursos, ¿sí? De pequeñas escuelas o ni siquiera escuelas. Yo creo que su promesa llega hasta la oferta laboral, llega hasta la entrevista laboral, ¿sí? Nosotros te vamos a dar todo esto, así vos lo podés poner en tu currículum, incluso te vamos a llevar a que hagas un proyecto para que tengas un primer caso que puedas mostrar en entrevista. Te acompañamos hasta ese momento. Después jodete. Después ya está. Ya terminó. ¿Qué más querés? ¿Sí? Y esta cuestión tiene que ver con que tampoco hay una demanda distinta. ¿Sí? O sea, veo que la disciplina ha crecido mucho en su demanda, en una demanda de poca madurez, donde ahora, también a medida que han desaparecido, ha desaparecido la demanda por ejemplo, diseño gráfico. ¿Quién quiere hoy por hoy hacer un newsletter impreso? ¿Sí? O sea, se ha reducido esa demanda. Entonces tenés, por un lado, diseñadores que se quieren reconvertir. Perfecto. ¿Sí? Por otro lado, tenés gente que no sabe qué quiere hacer y termina cayendo en esto. ¿Sí? Y que ahí me parece un poco más complicado, porque gente que, insisto, en un curso de máximo un año, en algunos casos, insisto, sin requisitos previos, va a hacer UX. Y bueno, alguna de esa gente, probablemente, o sea, digamos, supongamos que la mayoría de gente mal formada o poco formada, o que se haya comprado ese curso y no haya llegado muy lejos, supongamos que, bueno, no llegue a una entrevista laboral, pero igual se llena de eso. O sea, UX pasa a ser eso. Entonces, mi primer problema es reinstalar la marca que se ha devaluado, que no sé si es eso, o como hemos hecho en Argentina 5 veces, creo que desde que tengo memoria, no sé si 3, 4, 5 veces, cambiar la moneda. ¿Sí? Yo tengo una charla preparada sobre el tema donde digo, o sea, empecemos a entender con esta cuestión que se ha devaluado UX. UX es una marca devaluada. ¿Devaluación qué es? Cuando yo tengo un símbolo que ya no responde al valor que yo pretendo. ¿Sí? Yo tengo un billete que dice $1, pero la gente no me vende una papa por $1, me piden 2 por una papa. ¿Sí? Entonces se ha devaluado la moneda. Y la realidad es que nuestra moneda son nuestros entregables. Nuestros entregables son nuestra moneda. Entonces yo digo, por un lado sí está el curso, ¿sí? El curso rápido, que considero insuficiente, pero a su vez también veamos que a la gente que toma estos cursos, lo que se les enseña no es incorrecto, se les enseña a dibujar una moneda, nuestra moneda, nuestros entregables, se enseña a producir wireframes. Claro. Porque se confunde la moneda con el valor, no es lo mismo, insisto, ¿no? $1 que una papa. Pero entonces tenemos el wireframe, incluso hay clientes que creen que el wireframe es UX, es la UX. La UX es el wireframe, es el sinónimo de wireframe, pero con un fino colchón, ¿no? De hojas verdes y qué sé yo, bien servido en bandeja. Y el problema de fondo es que el diseño no ha cambiado en eso y es difícil de entender. A ver, tengo la siguiente cuestión. Cuando uno dice diseño industrial, el diseño industrial lo que lo enmarca es el producto, que es industrial. Diseña motos, diseña sillas, diseña artefactos industriales, de producción industrial. El diseño gráfico diseña cosas planas, ¿sí? El diseño de experiencia de usuario es que vendría a diseñar. Y la verdad que también creo que se ha devaluado, porque hemos tratado de abarcar mucho. Queremos diseñar la experiencia que tiene el usuario, que es un nombre que nosotros además consideramos de forma técnica, y tengo que explicarle a los clientes que la experiencia no es la experiencia, no es el wow, es según la norma ISO 9241 esta definición. Claro. Y creo que estamos pretendiendo mucho, ¿sí? Entonces hay un problema donde digo, me ha pasado que el año pasado yo esto no me había pasado antes, y creo también esto que vos contabas, Andrea, de las nuevas generaciones, por así decirlo, las nuevas camadas. Yo empecé a identificar una tendencia que es, cuando empezamos en esto, hace unos cuantos años, esta disciplina estaba en su infancia. Y al igual que los niños, cuando son pequeños, ¿no? Uno los ve llenos de posibilidades, ¿sí? Y los ve llenos de curiosidad. Y todos cuando son niños creen que van a ser astronautas. Sí, pues. Después no, les toca ser gerente de un banco, ¿viste? Otras cosas. Señor de experiencia. Señor de experiencia. No, astronauta, bueno, ya era una idea. Pero bueno, en ese momento, cuando uno es niño, y los niños que nosotros tenemos hoy, los vemos con la idea de ser astronautas, incluso como si eso ya sucediera de alguna forma, ¿no? Con su proyección a futuro. Y creo que ya pasamos la etapa de la infancia. Y ahora UX creo que es una carrera, es una disciplina que está en su adolescencia.
Y la adolescencia se caracteriza por el que yo ya sé cómo funciona el mundo. Con lo poco que yo ya sé, porque en un momento me di cuenta. Tengo 15 años y creo que ya soy el Che Guevara. Claro. Y eso es lo que creo que está ocurriendo. El año pasado me pasó un curso que yo no había visto esto antes. Y es un curso de una maestría, con lo cual uno dice, bueno, se supone que la gente que está aquí eligió esto. ¿Sí? Y había chicos muy vocales en el curso, que dominaban mucho la cursada. Y estos chicos, había un par que empezaron a generar un debate, un espacio de debate que no se había abierto en realidad, porque no les parecía la definición de usabilidad de la ISO. O sea, no, pero para mí el diseño tiene que ver con la expresión y el artista. Ahí no dice diseño, dice usabilidad, 2 puntos. La medida en la cual un usuario, un artefacto, todo eso, esa definición, es una definición de diccionario. Y vos te estás contestando a eso, diciendo que el diseño para vos es otra cosa que yo, primero, no dijo diseño, y segundo, ¿qué sentido tiene si te parece o no una definición de diccionario? Es esa. ¿Sí? Y uno de los chicos, incluso, otro de los chicos dice, bueno, pasa que acá venimos a poner en cuestionamiento los conceptos, claro, los tuyos. Está funcionando muy bien. Veo que esta visión del diseño, que es el diseño de la experiencia de usuario, basado en qué le pasa a la gente delante de la pantalla, marcado en estas definiciones, ¿sí? No es la visión que vos tenías, no responde a tu imaginación. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Desde la visión adolescente, el problema es el mundo, no él. Que hay algo que se le está escapando, ¿sí? Eso yo lo estoy viendo. No sé si es normal, entre comillas, si es algo que nosotros no. O sea, en cierta parte todavía lo estoy procesando. Soy sincero en esto. No sé si los últimos 10 años con XDA es algo que decimos, uy, nosotros tenemos algo que ver con esto, y podríamos haberlo hecho distinto, ¿no? Y está bueno todavía tratando de entender, o esto es normal, ya, nuevamente, ¿no? La infancia y después llega la adolescencia. Bueno, ¿en qué momento nos toca la siguiente etapa? Que a los que llevamos un poco más de tiempo es como nuestros padres cuando éramos adolescentes, ¿no? Que decían, bueno, sí, Santiaguito, sí, obvio, sí. Es como vos decís. O sea, hay una cuestión donde también lo veo, donde desde estas camadas, donde reciben todo ya muy resuelto, empezando por sistemas de diseño, ¿sí? Yo me encuentro con gente que dice que diseña interfaces y lo que hace es aplicar módulos de material design. Claro. Lo cual no está mal, pero no tiene la capacidad de generar un sistema de diseño y muchas veces esos módulos tampoco tiene el haber trabajado esas variables y entender qué problemas están resolviendo. ¿Sí? Entonces, digo, no es lo mismo poner los Lego, ¿sí? Uno arriba del otro, que ser arquitecto. Y no está mal hacer una casa con partes prefabricadas, pero entonces, ¿qué le queda a la persona? ¿Qué le queda a Le Corbusier? Si juntar piezas prefabricadas es todo lo que hace falta en la arquitectura. Y yo no estoy planteando que esto sea... a ver, yo tengo muy claro lo siguiente. Nos ha pasado a nosotros, ¿sí? De docentes muy atrasados, ¿sí? En su momento, que, por ejemplo, pretendían que sus alumnos en matemática, por poner un ejemplo de un amigo, trabajaran con la tabla de logaritmos, porque para esa persona la matemática se aprendía de esa forma, con sangre. Y cuando vos le decías, pero yo acá tengo una calculadora, ¿no? Y yo con esto puedo sacar el logaritmo sin hacer todo este despelote, el tipo te decía, bueno, pero ¿qué vas a hacer si a tu calculadora se le acaban las pilas? Voy a la esquina y comer otras. O sea, ya está. Entonces, el problema es que para esa persona la matemática era hacer cuentas, no llegó más allá de eso, porque ya con eso, con el hecho de hacer cuentas, esa persona, ese docente, quizás haya internalizado con ese proceso minucioso lo que realmente era la matemática, más allá del trabajo de cálculo. ¿Sí? Pero pretendía que los demás lo aprendan con herramientas distintas. Yo no estoy pretendiendo que los chicos que ahora se encuentran con los problemas que nosotros hace 20 años conocimos, y que en ese momento estaban por descubrir y por resolver. Yo recuerdo muchas conversaciones en XDA, por ejemplo, sobre cosas de decisiones en formularios, que tardamos años en llegar a un estándar o a una recomendación con algo de fundamentos. Yo no pretendo que pasen por toda esa historia, pero tampoco me parece acertado
pensar que UX es agarro este módulo, lo pongo acá y lo tengo, y decís, sí, bueno, pero vos pensaste esto, no, viene así. Y no cuestiono. Por eso digo, hay una cuestión que es muy delicada, porque también quienes estamos proponiendo entender los fundamentos, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con el prejuicio de que eso es de viejo choto, Sí, po. ¿no? Como que nosotros nos estamos planteando por una cuestión de que es muy difícil tomar decisiones de diseño sin saber sobre qué estás operando, ¿sí? Sino porque, bueno, vos ya sufriste todo ese proceso, como el tipo que quería que use la tabla de logaritmos, y pretendés que yo sufra lo que sufriste vos, no lo pienso hacer, lo cual me parece totalmente lógico, pero no es esa la intención, ¿sí? Exacto. Y lo que menos me cierra es, si estudiar diseño como disciplina en abstracto, diseño gráfico o industrial, lleva 4 o 5 años, ¿sí? Y siendo UX una disciplina muchísimo más compleja, porque no estamos trabajando con el artefacto, sino con dos cosas mucho más complejas que son software y comportamiento. Son dos materias muy difíciles de trabajar. Sí, el software, de hecho, no se considera un problema resuelto. Todavía hoy estamos tratando de ver cómo resolvemos problemas que en la década del 60 ya se habían encontrado y siguen siendo frecuentes Sí. en lo que es el desarrollo de software. ¿Cómo hacemos eso? Y me parece bastante, insisto, la palabra adolescente, ¿no? Como, bueno, ya tenemos acá la solución. No, esa solución, ok, es el 80-20 si querés en todo caso, pero todo el resto del programa no ha cambiado. El ser humano no cambió en los últimos 100.000 años, ¿no? O sea, desde que se considera Homo sapiens anatómicamente moderno. Claro. Por eso, por ejemplo, una cosa que a nosotros nos pasa en Cámbrica es que seguimos aplicando algunos modelos que tienen milenios. La retórica clásica tiene más de 2000 años, creo yo. Creo que es del 600 antes de Cristo, no me acuerdo. Y los fundamentos de la retórica, ¿sí?, siguen siendo válidos. Ahora, el problema también es que están armados, sí, estamos de acuerdo, de una forma muy anticuada. Entonces, bueno, yo cuando los explico en clase, los explico más ayornados. Porque si uno empieza a poner, Aristóteles decía, la gente se levanta y se va. Porque es un bodrio, la verdad que el tipo, o sea, me acuerdo, conversaba otro día con un colega, si uno agarra las obras completas de Freud, se quiere pegar un tiro, porque el tipo no escribía como se escribe ahora. Freud hablaba y vos tenés que leerte 50 páginas y decís, pero no entiendo qué es lo que querés decir, ¿sí? Entonces, yo reconozco que hemos mejorado mucho y hay un problema que tenemos todos, que es hoy hay tanta información que necesitamos ser mucho más eficientes y efectivos en la comunicación, ¿sí? Ahora, la cuestión es que eso es una demanda, pero ¿dónde está el ejemplo? ¿Sí? Porque no hay tampoco tanto. Nos pasa muchas veces que nos resulta muy difícil transmitir algo, pero después encontramos que realmente no está la fuente, como sería fácil de transmitir. Entonces hay mucho por hacer todavía. Pero bueno, nos queda esta idea de que en 3 meses salimos UX. Sí, pues. Bueno, oye, Santi, bueno, muy entretenido. Yo he estado almorzando con Santi, he estado carreteando con Santi, podría estar horas divagando, conversando y teorizando sobre lo que hacemos. Una segunda y tercera parte de esta conversación. Claro, por capítulo de esta entrevista. Darte las gracias, Santiago, por haber estado con nosotros hoy día, por habernos presentado a Jesús. Él apareció, Jesús apareció. Yo no hice nada. Y recordarles a quienes nos están viendo que esto es parte del contenido que estamos generando en nuestra cuenta de YouTube, donde también compartimos nuestro ciclo de IDA Workshop. Estamos jueves por medio, haciendo ahí también algunos talleres en línea, y pueden encontrar la información de cuál es nuestro próximo taller en nuestro grupo en Meetup, donde estamos colgando también toda la información para que sepan qué talleres vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Sí, recordarles también que está disponible nuestro último ebook en nuestro sitio web sobre personas provisorias, como las diría nuestro querido Alan Cooper, con algunos tintes de arquetipo, ahí para que la revisen, y si en estos días, en estos meses no han podido hacer investigación, acá y tienen algo, sobre todo para los emprendedores, que pueden partir algún proceso con esos supuestos. Recordarles también que estamos en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Este capítulo, Santi, lo va a poder escuchar en Spotify también. A todos, voy a hacer lo del youtuber, denle like acá, al suscribir acá abajo, al botón rojo, el otro día hablábamos de la ley de fit con mi alumno, y es
ese botón, Slate the Feed, ahí está para que lo hagan clic. Y nada, coméntenos en nuestro blog, en nuestras redes sociales, qué les parece el formato, nuestros invitados. Si hay alguna pregunta para Santiago, la dejan ahí y nosotros se la dejamos al Santi para que la revise. Recordarle a todos que esta pandemia aún sigue, hay algunos rebrotes, tenemos que ser responsables todavía con esto, es parte de las precauciones que tenemos que tomar, y si tiene el privilegio de quedarse en casa, hágalo, aún no se exponga a contaminar o ser contaminado por otros, y nos veremos en un nuevo capítulo de Los Martes Son de UX. Muchas gracias, Santi, por la conversa. A ustedes. Es un agrado ponerte play. Bueno, yo también considero que, bueno, probablemente tenga mucho para editar, no sé, si se animan a... Sí, esperamos que no nos lleguen reclamos nomás, lo único. Un abrazo grande, Santiago, muchas gracias, y nos vemos en la próxima sesión de Los Martes Son de UX. Que estén muy bien. Chau, chau. Bueno, si aparece Jesús, mejor que todo el mundo. Quiero que todos conozcan a Jesús. Jesús los ama. A todos. Y Jesús es negro. Y Jesús es negro. Y tiene 4 patas. Y entierra sus pecados en las piedritas.